Dedicado a Sara Millerey. Ser bonita es intentar reír, posar, intentar ser feliz. Yo lo quiero ser. Es racista eso de que el odio es la única alternativa que moviliza la revolución. Esta venganza no es europea, está sentada en la genealogía negra cimarrona. Fue la búsqueda de la felicidad y la voluntad de romper las cadenas lo que movía a nuestras antepasadas a huir. La imaginación no se nos puede arrebatar. Ser bonita es imaginar mundos otros. Que ninguna blanca nos diga cómo debemos pensar. Nuestra lindura es nuestra principal arma en la guerra en la que nos encontramos. Y esa lindura busca venganza, y esa venganza es vivir en alegría. Tenemos nuestro propio ritmo como el Calibán. La desobediencia será nuestra opción y nos negamos a bailar con Colón. Nuestra venganza es ser bonita. Micaela Drullard, 2024. En Colombia se conmemora el día 9 de abril como la fecha nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Esto según la Unidad de las Víctimas en el año 2021. Esto es una fecha para honrar a quienes sufrieron las atrocidades de la guerra. En medio del esclarecimiento de la verdad y la denuncia de actos de lesa humanidad, es importante mencionar que la reparación integral ha contribuido a la reconstrucción de proyectos de vida de las personas, al fortalecimiento de la participación, al restablecimiento de los derechos, a la recuperación de la memoria histórica en los colombianos, y esto para que lo sucedido no se vuelva a repetir nunca más. No obstante, es un día, el 9 de abril, en el que vale la pena visibilizar a quienes históricamente han sido silenciados, silenciadas en medio del conflicto. En este caso traemos a colación las víctimas LGBTIQ+, el cual han sido perseguidas, torturadas, asesinadas por su orientación sexual, identidad o expresión de género a lo largo del tiempo. Según el informe de violencias contra personas LGBTIQA+, en el conflicto armado de la Comisión de la Verdad del 2022, al menos 1.330 personas de esta población fueron víctimas directas de la violencia entre los años 1985 al 2018. Incluyendo homicidios, desplazamientos forzados, violencias sexuales y torturas. Estos crímenes fueron cometidos por todos los actores armados, como las guerrillas, los paramilitares, agentes del Estado y grupos post-desmovilización. Esto sin olvidar que entre las razones documentadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica en el 2015, al menos el 32% de las víctimas LGBTIQA+, fueron asesinadas bajo sevicia y mensajes de limpieza social. Los cuerpos diversos, como mujeres lesbianas, mujeres trans y hombres gays, fueron usados como botines de guerra, los cuales tampoco se alejaron de la violencia sexual que tenía por intento corregir su identidad. A que estos informes sean o daten hasta el año 2018, en la actualidad la población LGBTIQ+, sigue estando en el centro y en el silenciamiento del conflicto y la violencia en el país. Traemos a colación un caso en particular y un caso muy reciente en el cual en un riachuelo, una quebrada por dentro y por fuera, fue encontrada Sara Mireley González Borja, una mujer trans de 32 años, el cual fue brutalmente golpeada y arrojada a las aguas de la quebrada de la García. Esto sucedió en Bello, Antioquia. Sara luchó por su vida durante horas, pero tras ser rescatada por bomberos y llevada al hospital, no sobrevivió. Esto parte en un patrón dolorosamente repetitivo en Colombia, donde la violencia sistemática contra las personas de esta población sigue dejando una estela de impunidad y de dolor. En lo que va del año, en Colombia, al menos 22 personas de la comunidad han sido asesinadas por su identidad sexual. 15 de ellas, como Sara, eran personas trans. Como señala la organización Caribe Afirmativo, este hecho no es aislado, hace parte de una ola de violencias sistemáticas, que busca no solo silenciar sus cuerpos, sino también borrar sus existencias. Para entender mejor esta violencia que se repite una y otra vez en nuestra historia colombiana, podemos recurrir a los conceptos que nos ofrecen pensadores como René Girard, Hannah Arendt y Martha Nussbaum. En el caso de Girard nos ofrece una lectura inquietante pero reveladora. La violencia está en el origen de todas las sociedades.
Este autor plantea que para que los seres humanos puedan convivir, necesitan canalizar su agresividad de formas socialmente aceptadas. En palabras del filósofo Michel Rossi, la sociedad política tiene un origen en la competencia y en la lucha, o incluso en la opresión. La historia de Sara puede ser vista entonces como parte de un mecanismo antiguo en el que la sociedad descarga su violencia sobre víctimas que considera diferentes o peligrosas. Como explica Rossi, el sacrificio revela la violencia del ser humano, cuyo sufrimiento satisface las necesidades de agresividad de la comunidad, como lo citó en el 2010. La transfobia entonces no es solo intolerancia, es un ritual moderno donde ciertos cuerpos siguen siendo vistos como sacrificables. Hay que entender pues que antes de esto ya existían unos precedentes de violencia en su contra, una violencia que desde la perspectiva de Hannah Arendt no solo tiene diferentes formas de abordarse, sino que se ejerce de diversas maneras. En algunas declaraciones, Sandra Borja, madre de Sara, cuenta que a ella siempre en la calle la trataban mal, la señalaban y la discriminaban. Esto muestra una pérdida de la vida en común porque no había un espacio para que los individuos pudieran interactuar a través del discurso y la acción. Todo lo contrario, es un mundo en donde la capacidad más alta del hombre, su capacidad de actuar, de iniciar algo nuevo, parece cada vez más marginal. Esto, como lo afirma Hilf en el 2001. Es decir, lo que ocurrió allí y ocurre a nivel nacional no es más que un escenario donde predomina la destrucción que imposibilita el diálogo y el entendimiento mutuo entre los individuos, sin dejar de lado que lo que hacían con Sara Millerey era imponer una voluntad sobre otra para anular la pluralidad o al menos a la identidad de Sara. A raíz de esta violencia, lo que le decía la mamá a Sara era que procurara no pararle bolas a nadie y que siguiera su camino, lo cual demuestra otro aspecto de la pérdida de la vida en común, que para Hannah Arendt sería la violencia que genera miedo y desconfianza entre las personas, y esto evidentemente imposibilita una acción. En vez de esa posibilidad de la acción, lo que se busca es la seguridad y el aislamiento de otros individuos. En esa misma línea, Girard nos advierte sobre lo que ocurre cuando este mecanismo deja de funcionar. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la víctima no logra apaciguar el odio colectivo, cuando el sacrificio ya no interrumpe la violencia, sino que la reinicia. Es lo que él llama la crisis sacrificial. Rossi lo explica así en el 2010. Que la crisis sacrificial llega en el momento en que la violencia sagrada no interrumpe el circuito de la violencia, sino que le da su inicio. Y es justamente lo que vivimos hoy en día en Colombia. Es una crisis en la que el sistema no logra proteger, sanar y que la violencia se repite. Es sistemática. Cabe preguntarse por qué nunca se hizo nada. La respuesta es que las instituciones son cómplices de esta violencia en contra de las personas diversas. Así como se ha silenciado la violencia en contra de esta población históricamente, el caso de Sara Millerey no es ajeno. Recordemos la cita que hace Hilf sobre Hannah Arendt, en donde nos indica que todas las instituciones políticas son materializaciones de poder. Entonces, la evidencia directa de eso fueron las declaraciones de la alcaldía de Bello, quienes ni siquiera se atrevieron a reconocer el nombre identitario de Sara. Si bien los asesinos de Sara se valieron de la violencia para acabar con su vida, las instituciones como formas de poder y fines en sí demuestran que hay un consentimiento del uso de la dominación de la violencia para que principios como lo binario y la heteronorma o discursos de odio y transfobia sean dominantes en Colombia. Incluso las instituciones, desde la perspectiva de Girard, cumplen una figura fundamental, ya que son el tercero imparcial, a saber, el juez, el sacerdote o el Estado, que en nombre de todos, canaliza el conflicto hacia la justicia. Rossi en el 2010 señala que el juez o sacerdote está reconocido como el tercero imparcial entre todos los demás. Para el caso particular que estamos hablando de Sara Millerey, en Colombia, cuando el presidente Gustavo Petro nombró el crimen como un acto de fascismo y cuando el Ministerio de Igualdad llamó a no guardar silencio, intentaron asumir pues este rol. Pero las palabras no bastan, porque para que el Estado sea ese tercero justo debe actuar con firmeza, proteger, juzgar y transformar. ¿Eso qué quiere decir? Que construir una paz duradera no es solo
firmar acuerdos ni silenciar las armas, más bien es transformar profundamente nuestra cultura, reconocer a las víctimas, repararlas, romper con el ciclo de odio que se disfraza de normalidad. Porque como lo advierte Girard, si el sacrificio no cumple su función simbólica y no humaniza a la víctima, la violencia no desaparece, se perpetúa. En cuanto a las velatones, los homenajes, las lágrimas de su madre y el reclamo colectivo por justicia social, podemos analizar algo fundamental. Por un lado, nos muestra la cara de una violencia racional o, como diría Hill en el 2001, puramente reactiva, la que brota inmediata de la rabia provocada por la ofensa a nuestro sentido de justicia. Por otra parte, estas fueron y han sido acciones en las que se manifiesta no solo la capacidad de generar poder, sino que además la capacidad humana de iniciar algo nuevo, de introducir algo inédito en el mundo, que en el actuar con unos otros, en la palabra, revela y preserva la posibilidad misma de la acción en común, tal cual lo dijo Hilbert en el 2001 también. Pero sobre todo, el actuar públicamente para anunciar que Sara Millerey fue asesinada, aclamar justicia social en grito y esperanza, mirar de frente la violencia que hemos naturalizado y romper con el silencio que nos ha matado históricamente, nos lleva a la realización como sujetos políticos. A modo de conclusión, finalmente comprendemos que todas las sociedades están llenas de emociones, como la ira, el miedo, la simpatía, el asco, la envidia, la culpa, la aflicción y múltiples formas de amor, como lo afirma Nussbaum en el 2014. No obstante, hay que entender que cuando no se orientan hacia la inclusión pueden reforzar jerarquías, divisiones y exclusiones. Un ejemplo de ello es el odio y el asco, esas emociones que deshumanizan. Siguen guiando hoy en día muchas decisiones sociales y políticas, o por lo menos así lo vimos en la violencia que cayó sobre Sara Mireley por ser una persona trans. Pero también hay otra posibilidad. Nussbaum sostiene que una democracia decente debe cultivar emociones públicas que fortalezcan los valores como la igualdad y el respeto. Todos los principios políticos, tanto los buenos como los malos, precisan un apoyo emocional que les procure estabilidad a lo largo del tiempo, como lo afirma en el 2014. En otras palabras, no basta con leyes, necesitamos educar los sentimientos, educar para el amor, la compasión y la simpatía, educar para ser capaces de compartir el dolor con la otredad como tarea política, una tarea que le compete a las escuelas, las familias y al Estado, porque en Colombia es normal y se ha vuelto común lo que dice Nussbaum también en el 2014. La repugnancia que una población siente por otro grupo de personas y que se utiliza como motivo válido para tratarlas de manera discriminatoria. Frente a esto, los gestos públicos de duelo, los homenajes a Sara y las velatones que exigieron justicia social no solo son actos simbólicos, son intentos por construir una cultura emocional distinta, una cultura donde la vida de una mujer trans valga tanto como cualquier otra, donde el dolor de su madre resuene como propio, donde el país no mire hacia otro lado. Por ejemplo, Nussbaum menciona que la sociedad puede y debe inculcar la indignación por la vulneración de los derechos básicos de las personas. Esto lo afirmó en el 2015. Así como también insiste en que el amor cívico es necesario para la justicia, que las emociones no deben dejarse en manos de discursos autoritarios y que el Estado no puede ser neutral ante el sufrimiento, como en el caso de Sara. Si no se hace así, se convierte en cómplice. El caso de Sara nos recuerda la urgencia de una democracia que no solo legisle los derechos, sino que sienta los derechos, que los abrace, que los llore y los defienda cuando se violan. Porque como concluye Nussbaum en el 2015, una sociedad decente debe fomentar el amor y la devoción por sus ideales de justicia. Sara Millerey era un ser humano, era mujer, era hija, era. Una vez se acaba con la posibilidad de las personas que no pueden ser en este sistema, el compromiso nuestro compromiso, es luchar, es resistir, combatir y cultivar emociones públicas guiadas por el amor. Solo así podríamos empezar a la construcción de una justicia social, de la memoria colectiva y de la paz.
vidas. Tu normalidad nos cuesta la vida. Tu normalidad me cuesta la vida. Tu normalidad nos cuesta la vida. Y la novedad es que sigo viva, seguimos vivas. Podrán cortar todos los pétalos, pero severas flores brotan hasta en el cemento. Seguimos resistiendo. Ajá.